viernes 18 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones pide confianza en el sistema electoral y reitera compromiso de velar por comicios transparentes. Conozca las funciones y atribuciones de los órganos electorales centrales de los partidos políticos. JN recuerda valor legal de documentos ingresados en las plataformas digitales del ente electoral. Confianza en el sistema electoral es lo que solicita el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Además, recalcó su compromiso en desarrollar un trabajo encomiable en los próximos comicios. Con miras a las elecciones regionales y municipales de este año, el máximo ente electoral se encuentra desarrollando acciones previas para fortalecer la institucionalidad y así contribuir a un desempeño más eficaz. Así lo destacó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Jorge Luis Salas Arenas. El sistema electoral adquirirá mayores conocimientos, mayores herramientas, y estoy seguro que estas herramientas y conocimientos contribuirán grandemente a un desempeño más eficaz. Lo que necesitamos es que la ciudadanía tenga la tranquilidad y la confianza de que el jurado electoral no solamente va a desarrollarse limpiamente, sino que siempre lo ha hecho. Así que no será para nosotros novedad, pero sí tendremos seguramente herramientas más eficaces que nos permitan transparentar nuestra labor. Asimismo, el titular recalcó su compromiso por defender la democracia e instó a la ciudadanía para que tenga confianza en el sistema electoral. Esta cruzada común que nosotros tenemos, esta labor, esta tarea, esta misión que se nos ha encomendado constitucionalmente, va a ser cumplida con prolijidad, con sumo cuidado y con suma decencia. El país debe tener confianza que vamos a trabajar como lo hemos hecho, como permanentemente lo hacemos, para garantizar procesos electorales confiables, legítimos y justos, y un servicio de justicia electoral, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, más inclusivo, probo y eficaz, que atienda de manera especial a las personas más vulnerables. Solo así vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde: defender la democracia y hacer respetar el voto popular pese a los obstáculos y los imponderables que puedan presentarse. Cabe mencionar que el titular del JN brindó estos alcances en el primer curso internacional realizado por la entidad sobre la integridad electoral como eje. Y con la finalidad de que las organizaciones políticas seleccionen idóneamente a sus candidatos, el Jurado Nacional de Elecciones invoca el uso de la ventanilla única y conocer los antecedentes sobre los posibles candidatos. El Jurado Nacional de Elecciones invocó a las organizaciones políticas a usar la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, con el fin de seleccionar candidatos idóneos que participarán en los comicios internos con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Amelia Hernández, abogada especialista en Derecho Electoral, recalcó la importancia de que los personeros utilicen la plataforma de información. Bien, la ventanilla única de antecedentes para uso electoral es una herramienta informática que permite que las organizaciones políticas puedan acceder a información de sus posibles candidatos. Esta herramienta informática tiene como antecedente la ventanilla única en Colombia, ¿no? Se inició en el año 2016. El primer proceso electoral que pudo tener ventanilla única fue las elecciones generales 2016. Posterior a ello hemos tenido las elecciones municipales marzo y diciembre de 2017, las elecciones regionales y municipales 2018, las elecciones congresales extraordinarias 2020 y las últimas elecciones generales 2021, en donde se ha podido utilizar la ventanilla única. Ventanilla única brinda información tanto de acceso público como información privada. Por ejemplo, ¿qué información tenemos? El Poder Judicial nos brinda la información de las sentencias condenatorias por delitos dolosos. También nos brinda el
registro, las personas inscritas en el registro de deudores morosos, que es el REDAN, y las personas inscritas en el REJUM, que es el registro de deudores judiciales morosos. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones ha remitido oficios a los personeros legales de las organizaciones políticas a través de la correspondiente casilla electrónica. Personeros de las organizaciones políticas, que pueden ser los partidos políticos, los movimientos regionales o las alianzas electorales, que para acceder a este sistema informático necesitan un usuario y clave. Este usuario y clave se les ha entregado a los personeros a través de su casilla electrónica. Por ello, es relevante que puedan acceder a esta casilla electrónica aquellos que no la tienen, ¿no? A través de la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, en la opción casilla electrónica, ahí pueden seguir los pasos y obtener esta casilla electrónica, que es en donde se le va a hacer llegar el usuario y clave para acceder a ventanilla única, ¿no? Por ejemplo, una vez que entran a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, hay una opción, un icono que dice ventanilla única. Ingresan ahí y pueden colocar el usuario y la clave. Los postulantes seleccionados irán a las elecciones internas que se realizarán el 15 y 22 de mayo próximo. Posteriormente, las organizaciones políticas conformarán su relación de candidatos y podrán solicitar su inscripción ante los jurados electorales especiales para participar en las elecciones regionales municipales. Recuerden que el servicio está disponible para las organizaciones inscritas ante el Registro de Organizaciones Políticas, ROP, y pueden ubicarlo en el portal del JNE, www.jne.gov.p, o a través del enlace directo en pantallas. El presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro anunció que en la primera etapa de las elecciones regionales y municipales atenderá expedientes sobre propaganda, publicidad estatal y neutralidad. Veamos. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro atenderá en primera instancia los expedientes sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en el ámbito nacional hasta la instalación de los otros 92 jurados electorales de estas elecciones, así lo anunció el titular Basilio Cueva Chauca. Tiene que haber un organismo en primera instancia que verifique las cuestiones relativas, por ejemplo, a publicidad estatal, a lo que es neutralidad de los funcionarios públicos, a propaganda electoral. Entonces, toda esa competencia nosotros lo tenemos a nivel nacional, pero lo vamos a tener hasta la fecha en que se instalen los jurados electorales especiales. En materia de publicidad estatal, las entidades tendrían que solicitar autorización de la difusión por radio y televisión al propio Jurado Electoral de Lima Centro. 7 días antes de que el Estado quiera hacer alguna publicidad en los medios de comunicación, tanto televisivos como radiales, tiene que pedirnos una autorización. Esa autorización nosotros lo analizamos y verificamos si está dentro de la impostergable necesidad de que se emita eso y es de utilidad pública, ¿okay? Y no interfiera efectivamente en el tema relacionado con las elecciones, lo aprobamos. El juez superior Basilio Cueva también señaló las competencias del jurado electoral respecto al principio de neutralidad de los funcionarios públicos, que de incumplirse podría llegar a sanciones. Toda acción que viole el principio de imparcialidad va a ser vigilado, va a ser reportado por los fiscalizadores y si en caso hay alguna infracción va a ser sancionado en primera instancia por el Jurado Electoral Especial. Lo que nosotros podemos decirle a la ciudadanía y a los órganos del Estado es de que cumplamos cabalmente con las normas establecidas a efectos de que este proceso electoral se lleve a cabo en forma transparente, se lleve a cabo en forma que respete los derechos ciudadanos a su libre voto informado. Cabe mencionar que cuando se instalen todos los jurados electorales, el de Lima Centro solo administrará justicia electoral en la circunscripción que le corresponde Lima, Breña y Jesús María. A partir del funcionamiento de ellos, nosotros cesamos en nuestras funciones a nivel nacional y nos vamos a circunscribir a llevar a cabo las elecciones del alcalde de Lima, del alcalde de Jesús María y del alcalde de Breña. Esa competencia va a ser la que va a regir a partir del 15 de mayo. En tanto y en cuanto no se instalen los demás jurados, nosotros tenemos competencia nacional, pero para ver exclusivamente estos temas. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro recuerda que tiene habilitado sus canales de atención para la ciudadanía y organizaciones políticas en el siguiente número telefónico: 311-1700, anexo 2332. De las 228 organizaciones políticas que se encuentran inscritas o en vías de inscripción en todo el país, 170 convocaron a elecciones internas a fin de definir a sus candidatas y candidatos para las elecciones regionales y municipales.
a fin de elegir a candidatos para elecciones regionales y municipales 2022. El JNE precisa que 170 organizaciones políticas convocaron a elecciones internas. Asimismo, 185 agrupaciones se encuentran inscritas y 43 en proceso de inscripción, según un reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. En ese sentido, el 15 de mayo próximo, los afiliados elegirán a sus postulantes mediante el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto. Otras 100, en tanto, lo harán por modalidad indirecta, es decir, en esa misma fecha los afiliados elegirán a sus delegados con voto universal y una semana después los delegados elegirán a los candidatos y candidatas. Tales organizaciones políticas convocaron a elecciones internas dentro del periodo comprendido entre el 15 y el 22 de enero de este año, tal como está establecido en el cronograma electoral para estos comicios internos aprobados por el JNE. Cabe precisar que la mayoría convocatoria fue hecha por la mayoría de organizaciones políticas, lo que podría denotar que este proceso de democracia interna se encuentra desarrollándose sin ninguna dificultad. Es momento de una entrevista y nos encontramos con Alonso Encarnación, él es abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma, gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Vamos a hablar respecto a esta resolución 907 sobre la entrega de padrones de afiliados en un solo acto. Primero es preciso que usted nos comente cuáles son las facultades del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para reglamentar en ese sentido. Claro, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene facultades intrínsecas, expresas, determinadas en la Constitución y también en su ley orgánica. Dentro de estas está la facultad reglamentaria, ¿no? La facultad de complementar, reglamentar, regular aquellas leyes que están referidas a un proceso electoral, a determinado proceso electoral. Lo que ocurrió ya en el marco de este proceso de elecciones regionales y municipales 2022 es que el Congreso emite la Ley 31357 a finales de octubre, en la que determina ciertas reglas que se van a aplicar de manera específica a este proceso electoral. En la segunda disposición transitoria establece que los organismos del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, van a reglamentar, o al reglamentar esta ley, o las demás leyes para efectos de regular este proceso electoral, lo van a hacer teniendo en cuenta las circunstancias actuales o vigentes por las que atraviesa el país frente al COVID-19. Lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones es la Ley 31357, que establece un periodo máximo, una fecha máxima, que es el 5 de enero, para presentar padrones de afiliados. Padrones de afiliados que por lo general pueden contar 1.500, 2.000 o más de 5.000, si se quiere, fichas de afiliados. ¿Qué es lo que hizo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Emitió esta resolución 907-2021, precisamente para complementar o reglamentar lo que había establecido el Congreso. Es decir, claro, voy a respetar el hito que establece el Congreso, que la presentación de padrones es hasta el 5 de enero, pero voy a establecer una regla, un complemento para efectos de, teniendo en cuenta las circunstancias por las que atravesaba el país frente al COVID, a finales de noviembre, inicios de diciembre, cuando se emite esta resolución, ya estábamos frente a un incremento de contagios, ¿no? Es más, en enero ya estábamos frente a la tercera ola de contagios del COVID. Lo que hizo este reglamento, esta resolución 907, es establecer en el artículo 4 de su parte resolutiva que los padrones van a ser presentados de manera conjunta y en un solo momento, es decir, en el mismo día. ¿Qué es lo que se pretendía con esta regla, que ha sido muy cuestionada, por cierto? Es que evitar las aglomeraciones y por ende evitar más contactos, no solamente de los personeros legales de cada organización política que pretenda actualizar sus padrones, sino también del personal del Jurado Nacional de Elecciones, como lo había establecido el Congreso, ¿no? Por supuesto. Adoptamos medidas teniendo en cuenta la situación del COVID en ese momento. Así es, doctor. En todo caso, se han rechazado
el segundo padrón o tercer padrón que habrían presentado las organizaciones políticas. A raíz de esto, estas organizaciones políticas han presentado apelaciones ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, las cuales han sido rechazadas. ¿Podría comentarnos por qué, cuáles son los argumentos que se han tomado en cuenta para negar estas apelaciones? Claro, el principal argumento es que este complemento o regla especial que dictó el Jurado Nacional de Elecciones, que está en el artículo 4 de la resolución 907-2021, no es inconstitucional, no afecta el derecho de participación política. Por el contrario, la Ley Orgánica de Elecciones establece que el derecho a elegir y ser elegido, y también la Constitución lo establece así, no es total, ¿no? No podemos interpretar que este derecho no puede tener límites. Por el contrario, establece que los límites deben estar impuestos por una norma con rango de ley. Precisamente, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones faculta al Pleno para que pueda reglamentar la ley. Bien, en todo caso, no se afecta a los derechos constitucionales de ninguna manera, doctor. De ninguna forma. Bien, listo. Ahora, con el proceso ya en marcha, ¿es posible plantear algunas modificatorias a la normativa electoral? ¿Qué principios estaría vulnerando en caso se apruebe un proyecto de ley de carácter interpretativo? Claro, tengo entendido que existen dos proyectos de ley que están siendo evaluados en el Congreso para efectos de modificar. Primero, lo que se tiene que modificar es la intangibilidad de la norma procesal electoral, del proceso electoral. ¿Qué es lo que establece este principio de intangibilidad? Que las normas que se han establecido para regular este proceso electoral, o cualquier proceso electoral, no pueden ser modificadas desde un año antes del día de las elecciones, ¿no? Esa es la regla general. Por cierto, esta regla general fue exceptuada o modificada a finales de septiembre para darle un mes más de plazo al Congreso para que emita esta ley 31357 de la que hablaba inicialmente. Pero la regla general continúa, y esta regla es: no puedo cambiar las reglas electorales cuando ya inició el proceso electoral. El Tribunal Constitucional ya lo ha establecido así, ha reforzado la idea de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica para todos y cada una de las organizaciones políticas que forman parte de este proceso electoral, que van a participar de alguna manera, ¿no? Las reglas están establecidas con un determinado tiempo y son aplicables para todas, sin diferencia, sin distinción alguna. Doctor, en todo caso, para antes tener algo que modifique esta entrega de padrones, es necesario primero modificar esta normativa de intangibilidad. Así es, eso es lo que entiendo que se pretende con estos dos proyectos, que por cierto, no podemos adelantar cuáles van a ser las medidas que va a adoptar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones si es que se llegan a aprobar en el Congreso estos dos proyectos de ley, pero lo cierto es, como mencionaba, ¿no? El Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ya tiene claro y ha zanjado el tema de la seguridad jurídica, de la intangibilidad de las normas electorales, por su especial arraigo, ¿no? La especial connotación que tienen esas normas procesales electorales dentro de un proceso que ya está en marcha. Ahora, también no podemos dejar de lado que en estos casos de apelaciones de padrones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya tomó una decisión, y según la Constitución, este organismo del Estado tiene autonomía, pero además hay otro artículo referido ya al tema procesal de los organismos que imparten justicia a nivel nacional, que es la independencia jurisdiccional. Es decir, ningún órgano, ni el legislativo ni el ejecutivo, podrían interferir de alguna manera en una decisión ya adoptada por un órgano jurisdiccional, entre otros, el Jurado Nacional de Elecciones. Listo. En todo caso, el Jurado Nacional de Elecciones, en caso sean aprobados estos proyectos, podría ampararse en lo que previamente ha dicho el Tribunal Constitucional. Podría ser una eventual medida, pero reitero, no sabemos exactamente, ni podríamos adelantarnos, porque tampoco sabemos si es que el Pleno del Congreso va a aprobar estos dos proyectos de ley. Doctor, ya para finalizar, ¿cuál es el procedimiento que tiene este tipo de proyectos en el Congreso de la República y actualmente en qué etapa se encuentra?
Entiendo que lo evaluaron, citaron al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y a los jefes de los demás órganos del sistema electoral, que son OMPE y RENIEC, para una evaluación de la probabilidad, alcance y naturaleza que tengan estos proyectos y si es que podrían darse, no, para ver la opinión de cada uno de ellos. Entiendo que no hay legislatura hasta la primera semana de marzo. La verdad, les soy sincero, no sé exactamente cuál es el procedimiento que va a adoptar el Congreso respecto a estos dos proyectos de ley, pero esperemos que siempre sea consensuado, ¿no? Que se adopte la mejor decisión de acuerdo a las normas que están vigentes, por cierto. Listo, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Gracias a ustedes, buenos días. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa, volvemos. Se modificó el reglamento de organización y funciones de la OMPE a fin de incorporar las disposiciones relativas a la entidad del registro o verificación del Estado peruano. Se publicó en el Diario Oficial El Peruano un informe técnico sobre la modificación de los artículos 104 y 106 del Reglamento de Organización y Funciones de la OMPE, agregando funciones relativas a la entidad de registro o verificación del Estado peruano. En este sentido, mediante dicho informe, se advirtió que el Reglamento de Organización y Funciones de la OMPE vigente no se ha asignado a ningún órgano las funciones relativas para la realización de los procesos electorales, ya que la entidad utiliza soluciones tecnológicas como el sistema de escrutinio automatizado para apoyar a los miembros de mesa. Cabe resaltar que la OMPE tiene como función primordial velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. Por ello, debe cumplir con emitir o cancelar certificaciones digitales para asumir las funciones de entidades de registro y verificación. El Jurado Nacional de Elecciones restableció la vigencia de la credencial que fue otorgada al alcalde de la Municipalidad Distrital de Padre Marqués en la provincia de Ucayali, en Loreto. A través de una resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, se restableció la credencial a Atilio Maynas Maldonado, alcalde suspendido de la Municipalidad Distrital de Padre Marqués, provincia de Ucayali, en Loreto, en el marco del proceso de suspensión por el tiempo que dure el mandato de detención. Como se recuerda, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Contamana, mediante una resolución, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el término de 9 meses. Solicitado en contra del señor alcalde en el marco del proceso de investigación seguido por los presuntos delitos de peculado en agravio de la Municipalidad Distrital de Padre Marqués. En ese sentido, el alcalde distrital presentó un escrito en donde solicitó dejar sin efecto las credenciales provisionales otorgadas al teniente alcalde Max Ángel Beliz Ruiz por haber recobrado su libertad y haber sido restituido en sus derechos. En la siguiente nota, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que cada uno de los documentos ingresados por las plataformas digitales tienen valor legal. El responsable de proyectos y tecnologías del JNE, Uber Barreto, señaló que todos los documentos ingresados a través de las plataformas digitales que implementa el JNE tienen valor legal. Desde hace un año nosotros venimos trabajando esforzadamente para tener documentos digitales con valor legal. ¿Para qué? Para que el usuario, la organización política, el personero, el candidato, el ciudadano tenga la plena seguridad de que los documentos no son alterados, está totalmente transparente de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Con esta herramienta nosotros vamos a lograr implementar el expediente electrónico con valor legal. ¿Ya? El expediente electrónico con valor legal, siempre cumpliendo la ley, la norma, donde nos permite eliminar el papel y todo sea digital. Como dije, con la transparencia para el ciudadano y que lo puede observar a través de la plataforma electoral. El funcionario destacó la importancia de esta medida para garantizar la transparencia y legalidad de cada uno de los procedimientos ante el ente electoral. Y estamos de vuelta para contarles que 49 mujeres fueron acreditadas como presidentas del órgano electoral central de sus respectivas organizaciones políticas. Así informó la OMPE y recuerda que es a través de los presidentes y las presidentas la coordinación para la realización de las elecciones internas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que de las 170 organizaciones políticas que participarán en las elecciones internas en el marco de las regionales y municipales de este año, figuran 49 como presidentas del órgano electoral central de sus organizaciones partidarias. Asimismo, se detalla que 121 son hombres y fueron acreditados como presidentes de su órgano electoral central. El gráfico realizado por la OMPE indica que 7 mujeres son presidentas del órgano electoral central de partidos políticos y 42 de movimientos regionales presentes en Junín, Arequipa, Tacna, La Libertad, entre otros. De igual forma, se desprende que la única alianza electoral no cuenta con una mujer en el cargo de titular de su respectivo órgano. Es necesario recordar que el órgano electoral central es de carácter permanente y autónomo respecto de los demás órganos internos de la organización política. Además, la OMPE señaló que solo se coordinará la organización y ejecución de las elecciones internas con el presidente del mencionado órgano. Momento de una entrevista vamos a conversar con Manuel Chuquillanqui, él es abogado especialista en Derecho Electoral y hablaremos sobre el órgano electoral central, funciones e importancia en el contexto de las elecciones internas de las organizaciones políticas. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto nuevamente verte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, el Jurado Nacional de Elecciones señala que para estas elecciones internas las organizaciones políticas deben contar con un órgano electoral central. ¿Puedes definir cuál es el órgano electoral central y básicamente cuáles son sus funciones? El órgano electoral central es, como su propio nombre lo dice, el órgano electoral de la organización política. Hay que recordar de que con las modificaciones que se hicieron en el 2019, las organizaciones políticas tienen que desarrollar su propio proceso de democracia interna y tienen que participar en este proceso de primarias. Teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el que nos encontramos desde el 2020, lo que va a tener lugar es de que las organizaciones políticas han tenido que crear un órgano que se encarga de la elección interna. En otras palabras, ¿no? Se encarga de su organización y se encarga además de ser el vínculo entre el sistema electoral, que está encargado de realizar la elección interna, y la organización política, ¿no? Así que, por ejemplo, en casos como la inscripción de candidaturas para la elección interna, es el órgano electoral central el que está, digamos, habilitado para poder presentar las mismas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Otra de las funciones que es importante recordar es de que el órgano electoral central es la máxima instancia dentro de la organización política para resolver controversias electorales que se presenten. Aquí también es importante destacar de que el órgano electoral central no es el único órgano electoral de la organización política, sino también esta cuenta con órganos electorales descentralizados que sirven como primera instancia y obviamente sirven como si fuesen jurados electorales especiales, pero de la organización política, es decir, se encuentran distribuidos dentro de su territorio y, como mencionaba, sirven de primera instancia en cualquier tipo de controversia. Otra cosa que es importante recordar, y esto ya se ha hecho en la elección del 2021, en las elecciones presidenciales, es de que las resoluciones, o al menos algunas de las resoluciones del órgano electoral central pueden ser apeladas ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual tendría que emitir, obviamente, la resolución ya en instancia final y definitiva. Bien, previamente en otros procesos electorales internos, ¿se ha tenido también este órgano central o tenía otro nombre? Podría haber tenido otro nombre. El término órgano electoral central aparece, digamos, en la legislación a partir del 2019, claramente como órgano electoral central, puesto de que a partir del 2019 empieza a haber una legislación más estricta en cuanto a los procesos de democracia interna. Dicho esto, las organizaciones políticas, como tienen libertad para poder organizarse, podrían haber contado con un órgano que hubiese cumplido las mismas funciones que el órgano electoral central, ¿no? Y en muchos casos se contaba con un órgano electoral central en caso, por ejemplo, una organización política optara por hacer elecciones a través de todos sus afiliados, ¿no? Un proceso de esa naturaleza necesita de un órgano que no solamente organice la elección, sino también resuelva las controversias que puedan surgir al interior. La novedad más importante, creo yo, aquí
es justamente que en estas elecciones internas que hemos tenido en el 2021 y las que vamos a tener ahora en el 2022, los organismos electorales participan del proceso, ¿no? Y entonces hay, digamos, como que una coordinación o concatenación de labores entre lo que hace el órgano electoral central y lo que hace el sistema electoral. Así como también hay una participación más activa en el proceso por parte de OMPE en el tema logístico, pero también por parte del jurado, que ahora participa activamente de la fiscalización y también participa activamente del tema jurisdiccional. ¿Podrías comentarnos cómo está conformado este órgano electoral central? El reglamento que ha emitido recientemente el Jurado Nacional de Elecciones señala de que el órgano electoral central tiene que estar conformado como mínimo por 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes, y tienen que estar obviamente registrados ante el ROP. Una cosa que es importante resaltar es de que los miembros del órgano electoral central tienen que ser afiliados de la organización política y están impedidos de participar en el proceso electoral por obvias razones, ¿no? Habría un conflicto de intereses si es que esta persona es juez y parte dentro del proceso electoral interno. Básicamente esas son, digamos, las características que tiene este órgano electoral central. Los órganos electorales descentralizados tienen una característica similar, también son conformados por un mínimo de 3 miembros, ¿no? Pero nuevamente estos son órganos que en principio están, digamos, jerárquicamente por debajo del órgano electoral central y se encargarían de hacer las veces de primera instancia en caso ocurra algún tipo de controversia o conflicto dentro del proceso interno. ¿Cómo se elige a los miembros de este órgano electoral central o en el caso de los descentralizados también? Por lo que he podido observar en el reglamento, no se señala exactamente cómo es que deben ser seleccionados estas personas, ¿no? Tan solo se señala un mínimo de cómo va de la naturaleza o la conformación de este órgano electoral central, lo cual va de acorde a la propia naturaleza de la legislación electoral y en relación con los organismos, con las organizaciones políticas, ¿no? Las organizaciones políticas tienen fin público y por eso se les aplica esas normas más estrictas, pero también hay que recordar de que son entes privados y por ente ellos pueden establecer la forma en cómo se seleccionan ciertas personas, cuáles son las características que éstas deben tener, por ejemplo, el tiempo de afiliación a la organización política, entre otros, ¿no? Entonces hay cierta libertad que tienen las organizaciones políticas para organizarse, pero lo cierto es de que a partir del 2019 en adelante hay una exigencia para que estas organizaciones cuenten con un órgano electoral central, ¿no? Y que obviamente establezcan y señalen quiénes son esas personas ante el ROP, pero también establezcan no solamente el órgano, sino incluso su propio reglamento electoral. Bien, ¿estos órganos son permanentes, son temporales? ¿Cuánto tiempo de duración tienen los miembros? Nuevamente, la naturaleza de estos órganos debería ser permanente, en el sentido de que siempre debería haber un órgano electoral central, pero eso va a corresponder ya a lo que diga cada organización política, ¿no? La duración de los cargos partidarios depende mucho de la organización política. La legislación electoral les pone algunos máximos de plazo, por ejemplo, 4 años o 5 años, para que puedan haber cierta rotación, digamos, dentro de las dirigencias de las organizaciones políticas. Sin embargo, la organización política podría establecer de que este cargo cambie cada 2 años. Esto ya, como te mencionaba, va a depender mucho de lo que la organización política decida. Bien, ahora nos mencionabas que estos órganos deben estar inscritos ante el registro de organizaciones políticas. ¿Cómo y cuándo deben hacer? En principio, esto ya debería haber sucedido porque todos los cambios a las organizaciones políticas, los cambios a sus reglamentos y demás, ya tendrían que haber estado inscritos al momento en que se ha convocado al proceso de elecciones internas. Entonces, en principio, todas las organizaciones políticas deberían estar listas para poder participar del proceso electoral interno sin mayor problema. Ahora, si hablamos específicamente de las funciones del presidente de este órgano electoral central, coméntanos, por favor. La función principal, como mencionaba, del órgano electoral central es servir básicamente de nexo entre la organización política y el sistema electoral que está a cargo de ejecutar este proceso interno, ¿no? Tanto OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones.
En tanto las candidaturas se presentan ante el Jurado Nacional de Elecciones, es el presidente del órgano electoral central, y esta sería su función principal, la de presentar las candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entiendo que el JN está creando un portal para poder subir estas candidaturas y obviamente sería el presidente del órgano electoral central el que tendría acceso a ese sistema para poder transmitir quiénes serían los candidatos, sean a las candidaturas mismas o a las delegaturas, que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que recepcionar y transmitir obviamente a la OMPE para que el proceso electoral se desarrolle en la fecha que está prevista. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, que como siempre, con información precisa y clara. Ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente, Paloma, un gusto. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volveremos. Por su parte, la directora del Registro de Identificación del RENIEC, Celia Sarabia, informó que tras la publicación de la ley que incorpora la información sobre el grupo y factor sanguíneo en el DNI, se realizarán campañas para brindar información sobre este tema coyuntural. La Ley 31421, que se publicó para incorporar la información sobre el grupo y factor sanguíneo en el DNI, será reforzado con campañas que realizará el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para brindar información sobre este tema tan importante. Así lo señaló Celia Sarabia, directora de Registro de Identificación RENIEC. Es muy poca población que tiene conocimiento de cuál es su grupo sanguíneo. Hay que trabajar por eso en las reuniones que deben de haber con las instituciones públicas que tienen, ¿no?, la obligación de implementar esta ley, justamente para poder establecer cuáles van a ser las campañas, porque la ley te habla de campañas, de promoción, ¿no?, para poder determinar el grupo y el factor sanguíneo. Entonces, eso es muy importante. Seguramente, no me quiero adelantar, pues es algo que tiene que definir el Ministerio de Salud. Me imagino que será gratuita. Se aprovecharán todos los momentos o espacios que el ciudadano acuda a un centro de salud, ya sea público o privado, o donde tenga que presentar esta información, y esta información tendrá que ser obviamente cargada a la base de datos de esta información, que va a ser progresivo obviamente, ¿no?, porque el ciudadano tiene que contar con esa información impresa, y eso también va a ser en el momento que la persona acuda a actualizar su documento nacional de identificación. Sarabia señaló que es importante que el Ministerio de Salud pueda actualizar sus protocolos y directivas que están vinculadas al objetivo. Es importante también que sobre todo el Ministerio de Salud, el MINSA, pueda actualizar sus protocolos y directivas que justamente están vinculadas a este objetivo, que es incorporar el grupo y el factor sanguíneo dentro del documento nacional de identificación. Asimismo, también la ley hace referencia a que tenemos que trabajar en alianza todas las instituciones públicas que estamos vinculadas al cumplimiento de esta ley, que es a través de campañas. La directora sostuvo además que la ley hace referencia de que todas las instituciones públicas deben trabajar en conjunto, como son el Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Salud, RENIEC y gobiernos regionales y locales. Y la Contraloría General de la República nos informa ahora las principales acciones de control realizadas en los últimos días en Lima, Arequipa, Piura y Ancash. Durante un operativo para supervisar el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas por las municipalidades a nivel nacional, la Contraloría General identificó que de 6.468 equipos verificados, un 29% estaban inoperativos. Esta situación afecta el monitoreo permanente que deben realizar los gobiernos locales para brindar el servicio de seguridad ciudadana a la población. El operativo se desarrolló en 161 municipalidades de todas las regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana. La situación descrita estaría vulnerando la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que establece que los gobiernos locales y regionales están obligados a implementar y garantizar el sistema de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones para la seguridad ciudadana. Los informes con los resultados fueron notificados a los alcaldes para que adopten las acciones pertinentes que correspondan para mitigar los hechos identificados.
La Contraloría General identificó un perjuicio económico por más de 2.600.000 soles en el gobierno regional de Arequipa por la colocación de murales y monumentos en la variante de Uchumayo sin autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Además, se determinó que genera inseguridad en la vía de alto tránsito vehicular. Asimismo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa determinó que los componentes del proyecto no reunían las condiciones culturales, por lo que no podía ser considerado inversión pública. El informe de auditoría identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 8 exfuncionarios y 3 funcionarios de la actual gestión regional 2019-2022. Se determinó que la instalación de los 12 murales en los muros de contención de tramos de la variante de Uchumayo y un conjunto de esculturas se llevaron a cabo sobre el derecho de vía, pese a estar prohibido por el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial por ser un bien de dominio público. La Contraloría General determinó que en el 2012, funcionarios del gobierno regional de Ancash y del proyecto especial Chinecas reformularon, aprobaron y viabilizaron un estudio de preinversión que no cumplía los requisitos técnicos y legales. Ello permitió el pago por la elaboración de un expediente técnico que finalmente no fue aprobado, generándose un perjuicio económico de casi 15 millones de soles y retrasando el avance de la mega obra. De acuerdo al informe de auditoría, se determinó el incumplimiento de funciones de 3 servidores públicos y reveló una inadecuada gestión administrativa. Además, a pesar de haber transcurrido 12 años desde que el gobierno nacional declaró como prioritaria la ejecución de Chinecas, el gobierno regional de Ancash no adoptó acciones para cautelar y asegurar la ejecución del proyecto. El informe fue comunicado a la Procuraduría para iniciar las acciones legales contra los funcionarios comprometidos. En la región Piura, la Contraloría General empezó el operativo nacional Buen Inicio del Año Escolar 2022. Supervisará en una muestra representativa de 321 instituciones educativas públicas de primaria y secundaria las condiciones de bioseguridad para garantizar el retorno de alumnos a clases presenciales. Para ello, desplegarán más de 40 auditores con el apoyo de los monitores ciudadanos de control. En una primera supervisión se visitó el Colegio San Miguel, uno de los más emblemáticos de la región, donde se constató el mal estado de algunos ambientes, como servicios higiénicos y un pozo de agua. Se verificó además el colapso de algunas estructuras y problemas en el mobiliario, cuyas deficiencias inciden negativamente en la integridad física del estudiante y docentes. Producto de las visitas realizadas a los 321 colegios, se emitirán 2 informes, uno dirigido a la Dirección Regional de Educación y otra al Ministerio de Educación, con la finalidad de que se adopten las acciones que correspondan ante los hechos identificados. El Ministerio de Salud nos informa a continuación sobre las actividades más importantes de su sector en su microinformativo nacional. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. Con motivo del Día Internacional del Condón, el Ministerio de Salud realizó una campaña gratuita de orientación, promoción, planificación familiar y consejería para prevenir las infecciones de transmisión sexual ITS en Lima y el interior del país, en la que se aplicaron 2.000 pruebas de descarte de VIH. Cabe recordar que el uso del preservativo no solo protege contra las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, sino también disminuye los embarazos no deseados. La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMIT del Ministerio de Salud realizó en el Mercado Central una campaña educativa con el lema La medicina Bamba mata, para recordar que el consumo de medicamentos de origen ilegal pone en riesgo la salud y la vida de las personas, resaltando la importancia de adquirirlos únicamente en farmacias y boticas autorizadas. La DIGEMIT, a través de la DIDIS y con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, vienen realizando operativos para erradicar el comercio ilegal de medicamentos, pues en la actualidad se falsifica todo tipo de medicinas, desde antibióticos, antigripales y hasta productos sanitarios. Como parte de las celebraciones por el Día de San Valentín, el Ministerio de Salud realizó la campaña Flechazo de la Vacunación, con el fin de motivar a la población a seguir vacunándose contra la COVID-19. Hasta el momento,
Más del 42% de la población de Lima Centro ha sido vacunada con la tercera dosis, lo que representa más de 1.200.000 personas. Esta actividad congregó a gran número de personas y parejas, quienes disfrutaron del ambiente festivo desplegado en cada uno de los centros de inmunización acondicionados para esta campaña. Quiero volver a jugar y vivir como hace 2 años, regresar pronto a la escuela sin ningún temor. Yo quiero ser enfermera y mi hermanito un doctor para sanar a los niños de nuestra nación. Felizmente mis abuelitos, papitos, maestros están vacunados y para nosotros también la vacuna ha llegado. Por eso, papitos, protejan nuestra niñez, 2 dosis deben ponernos, que si van a protegernos porque somos el futuro de nuestro Perú. Papitos, protejan nuestra niñez, 2 dosis deben ponernos, que si van a protegernos porque somos el futuro de nuestro Perú. Perú, Perú. Sí, lo vacuno. Protejo su niñez. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Y es el turno del Seguro Integral de Salud con su microinformativo SIS a tu servicio. Veamos. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. Más de 1 millón de atenciones médicas por afecciones cardíacas financió el SIS a sus aseguradas durante la pandemia. Los detalles en la siguiente nota. El Seguro Integral de Salud brinda a través de sus 5 planes de seguro cobertura integral y gratuita de enfermedades cardiovasculares. Es así que durante los primeros meses de la pandemia, el SIS financió más de 1.700.000 atenciones de sus afiliados que sufren de problemas cardíacos. Según la Gerencia de Riesgo y Evaluación de Prestaciones del SIS, el 68% de las atenciones financiadas fueron a mujeres afiliadas. El SIS cubre todas las atenciones médicas, procedimientos, operaciones y hospitalización referentes a las cardiopatías congénitas. Durante la pandemia financió más de 15.000 atenciones por estos defectos cardíacos en los recién nacidos. De otro lado, el 72% de las atenciones por males cardiovasculares correspondió a asegurados mayores de 60 años, el 25% a adultos entre 30 y 59 años y el 3% a los pacientes de 0 a 29 años. En Lima Metropolitana se registró 345.814 atenciones por males del corazón. A nivel regiones, la de mayor incidencia fue Cajamarca, con 187.381 atenciones. Luego sigue Piura, La Libertad y Ancash. Para prevenir enfermedades al corazón se recomienda una alimentación saludable que incluya frutas y verduras, tener actividad física por lo menos 30 minutos al día, evitar el cigarrillo, el alcohol y las grasas saturadas. Si requiere orientación médica, puede llamar al 113 y marcar la opción 7. Profesionales de la salud atienden en la línea gratuita del MINSA. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio. En Huamanga, mujeres de comunidades rurales acceden gratuitamente a talleres laborales promovidos por el Ministerio de la Mujer. El informe es de nuestros colegas de la Agencia Andina. Bienvenidos al Tambo Pomapuquio. En la provincia ayacuchana de Huamanga, las comunidades rurales del distrito de Acocro acceden de manera gratuita a los talleres de corte y confección de prendas de vestir. Las clases son dictadas en el Tambo Bicentenario Pomapuquio del Programa Nacional País. Se dictan las clases una vez por semana y de forma dinámica enseñan a las participantes sobre el uso de la máquina de coser, la elección de la tela y la toma de medidas para la confección de diversas prendas. Para el desarrollo del taller, las estudiantes cuentan con 12 máquinas de coser, telas, hilos,
tijeras y diversos implementos donados por World Vision. El objetivo de este taller es contribuir al desarrollo económico de las mujeres, con énfasis en las jóvenes estudiantes y madres solteras. Así se reduce los índices de violencia familiar y mejoran su calidad de vida. El taller dura 3 meses para luego iniciar emprendimientos de confección de mascarillas, vestidos, pantalones, chompas, entre otros. Además, el MIRIS brinda a las mujeres mayores oportunidades con la formación de habilidades y la generación de sus propios ingresos económicos. Las capacitaciones revalorizan el rol de la mujer en una comunidad dedicada, principalmente a la ganadería y la agricultura. En Trujillo, los niños dieron un ejemplo al acudir a los centros de vacunación contra la COVID-19. Lamentablemente, muchos adultos no pueden colocarse la dosis de refuerzo contra este mal. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. En el distrito de La Esperanza, la institución educativa José Olaya, que semanas atrás se apreciaba largas filas de ciudadanos para recibir dosis anti-COVID, hoy luce casi vacío. Madres de familia aprovecharon este panorama para llevar a sus menores hijos y poder recibir la primera dosis Pfizer. Niños valientes de 5 a 11 años nos dieron una gran lección. Estaba un poquito nerviosa, pero no le dolió la vacuna normal. Estaba bien. ¿Esperando que te vacunen? Sí. ¿Te dolió? No me dolió. Que vengan a vacunarse. Para estar sanitos. Sí. Las madres de familia no tuvieron inconvenientes, pues sus niños entendieron que es necesario recibir esta vacuna para poder evitar complicaciones con el coronavirus. Hijitos, vengan a vacunarse para que no les dé el COVID. ¿Te ha dolido la vacuna? No. ¿Que vengan tus amiguitos a vacunarse? Doriro, Jacito, Guamá. ¿Y cuántos años tienes? 5. ¿Y tu papi cómo se llama? José. ¿Y tu mami? Sato. Que uno tiene miedo, pues tan chiquititos. No tenía miedo de traerle, pues no sé si es para su bien. Pues. Pero decidió por los dos pequeños. ¿Aún sí. tiene más hijitos? El mayor, sino que no le he traído porque... Recordemos que el proceso de vacunación continúa en diversos puntos de la ciudad y distritos hasta el 19 de febrero. Asimismo, se acerca el periodo escolar y los niños deberán estar inmunizados para asistir a las clases presenciales. Conozca en el siguiente informe del Poder Judicial cómo evitar ser víctima de los delitos informáticos y las sanciones que les esperan a los que cometen este tipo de ilícito penal. La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, Dividant, de la policía, indica que los ciberdelincuentes recurren al email masivo, las redes sociales, sitios web falsos y mensajes de texto. El Ministerio Público señaló que a nivel nacional registraron más de 21.000 denuncias por delitos informáticos durante el segundo año de emergencia sanitaria por la COVID-19. El artículo 8 de la Ley 30.096 señala que la pena será privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y de 80 a 140 días multa cuando se afecte el patrimonio del Estado destinado a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En el Perú, la modalidad de clonación de tarjetas es una de las más antiguas conductas delictivas cometidas mediante aparatos electrónicos de lectura de bandas magnéticas, las que son copiadas a una computadora portátil con los mismos datos personales de la tarjeta original. Otro método son las transferencias electrónicas, cuando realizas compras por Internet, delito en el que se obtiene buscando información personal para acceder a la cuenta del banco y proceder a efectuar operaciones por Internet. Asimismo, se puede enviar un mensaje de texto suplantando una entidad bancaria, pidiendo bajo alguna excusa que te comuniques con algún teléfono falso o respondas el mensaje de texto con información confidencial. Recuerde que al momento de realizar compras en canales digitales, asegúrese de que la página web sea confiable y no responda correos electrónicos o mensajes de texto donde le pidan información detallada o sus claves. Amigos
amigos, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos reencontramos el día lunes en el canal 516 de Movistar TV, las plataformas de nuestros canales aliados y por supuesto las redes sociales del ente electoral. Nos dejamos ahora con imágenes de la danza de los negritos en Guanaco. Permiso.